Bueno, pues vamos a comenzar con el tema número 4, que es estadística descriptiva e inferencial. La introducción sobre la estadística descriptiva e inferencial la vimos, si lo recuerdan, en el tema 1. Vimos qué era estadística, cómo se dividían y a qué se refería cada una de ellas. Si no lo recuerdan, regresen a sus apuntes del tema número 1 para que vean la parte introductoria. Sí, básicamente recordando la estadística descriptiva nos ayuda a organizar datos, representarlos y mostrarlos de tal forma que se pueda observar una tendencia entre ellos o cómo se están comportando. Y la estadística inferencial es aquella que nos ayuda a analizar los datos y tomar decisiones o hacer inferencias, es decir, hacer una suposición acerca del comportamiento de la población a través del análisis de una muestra representativa. Bien, pues en este tema número 4 nos vamos a enfocar en la parte descriptiva y un poco de la estadística inferencial. El tema número 4 pues se llama así, estadística descriptiva e inferencial, y la competencia se las voy a leer. Dice: representa información de un caso real de alimentos mediante gráficas de barras, histogramas, polígonos de porcentajes acumulados, diagramas circulares para la toma de decisiones. Les voy a pedir, por favor, que después de haber recibido sus instrumentaciones del tema número 3, que se las estaré mandando en los próximos días, los impriman por favor, los incluyan en su libreta, los firmen y los peguen en su libreta, y posteriormente ya pongan el tema 4 y su competencia específica. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer tema, que es medidas de tendencia central. Es el primer tema. Les pido por favor recuerden también las cuestiones teóricas sobre muestra, población, variable, ¿sí? Porque lo vamos a retomar en la evaluación escrita. Si tienen dudas sobre los aspectos teóricos me dicen. Recuerden, esto lo tienen ya en su libreta en el tema 1. Muy bien. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son aquellas que nos van a ayudar a, o son valores que se calculan a través del análisis de datos que se obtienen experimentalmente y que nos ayudan a determinar o a representar todo el conjunto de datos. Esas medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Esas tres se pueden calcular para datos agrupados y para datos no agrupados. Vamos a ver cómo se calculan cada una de ellas. Los primeros que vamos a ver son aquellos datos no agrupados, son las más simples y las que se ocupan más comúnmente. ¿A qué se refiere datos no agrupados o sin orden? Es decir, de un conjunto de datos que se obtienen experimentalmente, obtenemos solo una lista, 30, 50, 100 datos, y no están ordenados, no sé, en intervalos, por frecuencia, solamente se tiene el machote de datos, por eso se dice no agrupados. Y por otro lado tenemos los datos agrupados, que son aquellos que ya se ha ordenado en tablas, ya sea por rangos o tengo, por ejemplo, ya he visto los datos que se repiten y les pongo su frecuencia, etcétera. Vamos a verlos por su parte o por otro lado esta serie de datos. Vamos a empezar ahora a ver exclusivamente las medidas de tendencia central para los datos agrupados. Muy bien. Y bueno, antes de empezar con esto, vamos a dar un panorama general también de otro tema que vamos a ver. Las medidas de tendencia central se acompañan también de medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, vamos a colocar aquí, como su nombre lo dice, estas medidas de dispersión pues nos van a decir también, de hecho, también las podemos calcular, tanto las de tendencia central como las de dispersión, para datos agrupados y no agrupados. Y estas, como su nombre lo dice, pues nos van a servir para que nosotros observemos qué tan dispersos están nuestros datos, ¿de acuerdo? Es decir, cuánto es el error que existe entre cada uno de los datos. Existen medidas de dispersión
que se utilizan por un lado para la media. Estas medidas de dispersión siempre tienen que estar acompañados de su O. La medida de tendencia central siempre tiene que estar acompañada de su medida de dispersión. Si yo estoy utilizando como medida de tendencia central a la media, entonces mi medida de dispersión puede ser la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación o el error estándar de la media. ¿De acuerdo? Entonces, mi medida de dispersión será varianza, desviación estándar, coeficiente de variación o error estándar de la media si yo estoy utilizando como medida de tendencia central a la media. Pero si a mí me resulta, por mi análisis, que la medida de tendencia central es la mediana, entonces mis medidas de dispersión van a ser, por ejemplo, los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cada uno de ellos. En este caso, vamos a ver exclusivamente los tres primeros, que son los de mayor interés o los que les resultarán a ustedes de mayor uso. Y en este caso sí vamos a ver a los cuartiles, deciles y los percentiles. Muy bien. Entonces, teniendo ese panorama, empezamos entonces con las medidas de dispersión. Perdón, con las medidas de tendencia central. Lo voy a abreviar así. MTC, medidas de tendencia central, y vamos a comenzar con la media. La media es la medida de tendencia central más utilizada. En nuestra área es la que más vamos a utilizar. La media se calcula con, bueno, la podemos representar así, o así, o puede ser de esta forma. ¿Qué quiere decir una u otra? Bueno, dependiendo de la variable que yo esté utilizando, puede ser la variable independiente, la variable dependiente, o esta que sería una media poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, puedo representarla como yo quiera o de acuerdo el caso en el que ustedes estén manejando, ¿sí? Independientemente del símbolo, el cálculo es exactamente el mismo. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues yo tengo la media es igual a la sumatoria de todos los datos entre el número de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 50 datos, tengo que sumar los 50 datos y eso dividirlo entre 50 para poder sacar la media. Esto también se llama media o promedio, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos, ahorita los vamos a ver para datos no agrupados. Entonces supongamos que tenemos estos datos: 2, 6, 11, 8, 11, 1, 7 y 5. Ese va a ser nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues primero identifico cuántos datos tengo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces tengo que aplicar la sumatoria para esos 8 datos. Para eso saco mi calculadora, sumo los 8 datos y lo divido entre 8. Si ustedes lo hacen en su calculadora, eso les va a dar una media de 6.75. Ustedes lo pueden hacer ahí en su calculadora. ¿De acuerdo? Con eso es sencillo. Si nosotros ahorita, pues la sumatoria es muy sencilla, ¿sí? Es decir, es corta porque solamente tenemos 8 datos. En el caso de que ustedes tuvieran más datos
y que la sumatoria se vuelve más grande o que aparte de la media tienen que calcular otras cosas, utilizamos las funciones de nuestra calculadora. Vamos a recordar cómo haríamos esto. Bueno, en este caso limpiamos la memoria de nuestra calculadora. En nuestra calculadora lo podemos observar, ¿de acuerdo? Aquí les voy a poner la calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues limpiamos primero la memoria. En el caso de esta calculadora, la función es Shift 9, ¿de acuerdo? Y nos aparece este menú. Y aquí nos dice limpiar, en esta viene en español, habrá calculadoras en las que viene en inglés. Y aquí le damos todo o al, y es la opción 3, igual, ¿de acuerdo? Ya que tenemos eso, ya le ponemos AC o borramos para dejarlo en ceros. En otras calculadoras puede ser Shift Mode y buscan la opción CLR, la teclita o las letras que digan CLR, voy a tratar de ponerlo aquí. En este caso para esta calculadora, espero que se alcance a notar. Sí, viene arriba en la tecla, no se nota, pero bueno, ustedes lo pueden buscar. CLR, todas mayúsculas. Una vez que tenemos eso, vamos a poner nuestra calculadora en modo estadístico, modo 2, stat, y lo ponemos en este caso en la opción número 1 que dice 1 bar, ¿de acuerdo? Y nos sale una tablita de esta forma. En otras calculadoras ponen modo SD, ¿de acuerdo? La función SD. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Una vez que tenemos esto, pues vamos colocando nuestros datos, ¿sí? En este caso, de esta calculadora, ponemos el 2 igual, y se van colocando en esta parte de arriba, 6 igual, 11 igual, 8 igual, 11 igual, 1 igual, 7 igual, 5 igual, hasta que tenemos nuestros 8 datos dentro de nuestra calculadora. En las otras calculadoras, la otra versión, van poniendo el dato y ponen la tecla M+, que está en esta parte, ¿de acuerdo? Y les va poniendo en la pantalla n igual a 1, n igual a 2 y así sucesivamente. Y bueno, ya que tenemos nuestros datos, aquí le damos a C para que los ponga en la memoria. Y ahora le vamos a dar Shift 1. En el caso de ustedes es Shift 1 también de la otra calculadora. Y le vamos a dar aquí en suma. Perdón. Shift 1 y le damos en 4. Que es bar. Y aquí nos va a dar, por ejemplo, en la opción 2, que es, nos aparece una X con una rayita arriba, esa es la media. Le damos la opción 2 igual y nos da el resultado. Bueno, en este caso me dio 6.37, lo vamos a corregir. 6.37. ¿De acuerdo? Entonces, así, de esa manera tan sencilla, podemos obtener nuestra media. Ahora, el chiste no es tanto el cálculo, porque el cálculo es sencillo y cualquiera lo puede hacer. Pero, ¿qué significa realmente que yo calcule la media? Entonces, supongamos que tenemos estos datos y que yo diga, ¿y cuál es la media de los datos? ¿No? Vamos a suponer que estos datos son temperaturas en un refrigerador, en una cámara de refrigeración. Lo estuve monitoreando por 8 días y me dice mi jefe que yo le diga en qué temperatura oscila. ¿De acuerdo? Yo le voy a sacar los 8 datos y le voy a decir, pues está entre 1, 11, 2, 6 y 5. No, le tengo que dar un valor. Le voy a decir, la temperatura de la cámara de refrigeración está en tanto. En este caso le voy a decir, está en 6.37. ¿Por qué? Porque este valor yo ya lo saqué y es el valor que representa a mi conjunto de datos. Es el valor representativo. ¿De
acuerdo? Esa es la definición de la media, un valor representativo o que representa a un conjunto de datos. Posteriormente meteremos otros conceptos de qué tan representativo es, si es representativo o no, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo que sé es que es un valor representativo. Ahora, con ese mismo ejemplo, yo puedo calcular, voy a borrar este dato, y puedo calcular o puedo visualizar la otra medida de tendencia central que puedo colocar, que sería la mediana. La mediana, ¿de acuerdo? La mediana entonces se va a referir o se va a definir como el valor que está en el centro de un conjunto de datos que han sido ordenados de menor a mayor, ¿de acuerdo? O que han sido ordenados. El valor que está justo en el centro. Esa es la mediana. O que parte al conjunto de datos a la mitad, exactamente a la mitad. También podemos decir que la mediana es el dato que tenemos donde arriba de él está el 50% y abajo de él el otro 50% de los datos. ¿Cómo la vamos a representar? La mediana se representa así, muy parecido a la media, pero con una rayita curveada arriba de nuestra variable. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros la calculemos? Es, pues, ordenar los datos, es lo primero que tenemos que hacer, y luego, pues, podemos decir, ¿cómo se calcula? Puedo tener dos casos. Cuando yo tengo un número par, es decir, en este caso que tengo 2, 4, 6, 8 datos, cuando tengo un número par, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, para hacérselo más sencillo, cuando yo tengo un número par, lo que tengo que hacer es sumar los datos del centro y dividir entre 2, ¿de acuerdo? Y cuando tengo un número impar, pues lo único que hago pues es tomar el del centro. ¿Vale? Vamos a ver, ¿cómo le podemos hacer aquí? Bueno, pues en el ejemplo que teníamos donde calculamos la media, vamos a ordenarlos de menor a mayor. Y entonces nosotros vamos ordenando 1, luego tenemos al 2, de ahí el que sigue es el 5, luego tenemos el 6, luego tenemos al 7, luego tenemos al 8 y luego tenemos al 11 dos veces. ¿De acuerdo? 2, 4, 6, 8 datos. Ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Entonces lo que hago es decir, pues 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El de en medio podría ser el 6, pero tengo 3 datos por aquí, 4 datos por aquí, y lo mismo pasa si tomo el 7. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero cuando tengo un número par. Entonces tomo los dos datos del centro y ya tengo entonces 3 datos arriba y 3 datos abajo. Pero lo que tengo que hacer es sumar 6 más 7 y lo divido entre 2, ¿de acuerdo? Entonces lo hago en mi calculadora, eso me da 6.5. La mediana entonces es 6.5, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, así, esto nos sirve, por ejemplo, para hacer regularmente la mediana sirve para hacer los diagramas de caja y bigote. Eso lo van a ver ustedes cuando vayan en cuarto semestre en control estadístico de procesos. Muy bien. Una vez que hemos visto la mediana,
Ahora visualizamos la última medida de tendencia central que nos queda, que es la moda. La moda es muy sencilla, la podemos representar así, con una M y una O minúscula. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en la moda? Para la moda no hay una fórmula, nada. Lo único es visualizar de un conjunto de datos, ya sea que estén ordenados o no, cuál es el valor que más se repite. Y el valor que más se repite, en este caso muy sencillo, pues es el número 11. ¿Sí? Y entonces diríamos que la moda para este conjunto de datos es 11. Pues ya tenemos nuestra media, en este caso 6.37, nuestra mediana que es 6.5 y nuestra moda que es 11. ¿De acuerdo? Así de sencillo hemos visto media, mediana y moda para datos no agrupados. Muy bien, hasta aquí dejamos el video y continuamos.